Adelantamiento, sabemos que lo normal es adelantar por la izquierda. Hay algunas excepciones para hacerlo por la derecha y existen los supuestos especiales de adelantamiento. ¿Nos puedes comentar, Nico, en qué consisten los supuestos especiales de adelantamiento? Los supuestos especiales de adelantamiento es cuando, por excepción, en alguna zona donde no esté permitido adelantar, podemos adelantar cuando encontramos casos como, por ejemplo, que en el carril por el que circulamos hay una inmovilización que no responde a necesidades del tráfico, o que haya un vehículo que ocupe todo o en parte del carril, o también podemos adelantar en estos casos a las bicicletas, a los ciclos, a los peatones, a los animales, a los ciclomotores y a los vehículos de tracción animal. ¿Y a las motocicletas los podemos adelantar? No, hay que confundir motocicletas con ciclomotores. ¿Y al adelantar, qué espacio debe dejar con los vehículos? Pues en vías interurbanas hay que dejar como mínimo 1,5 metros y en vías urbanas tenemos que dejar la zona de incertidumbre, como mínimo.